En relación con estos derechos, creo que en primer lugar es muy importante señalar bueno, derivado de la reforma constitucional del 11 de junio de 2013, pues se reformó el artículo sexto de nuestra Constitución para establecer precisamente, como bien señalas, el derecho de acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones, a las telecomunicaciones y a los servicios de radiodifusión, ¿no? Cuando definimos estos servicios, resulta complejo porque se trata de un tema técnico. En primer lugar, cuando hablamos, por ejemplo, de telecomunicaciones, pues debemos de tomar en cuenta que este es un término pues que prácticamente estamos usando de forma indiscriminada actualmente. Sin embargo, su concepción se relaciona con la provisión propiamente de distintos tipos de servicios de telecomunicaciones, entre los que encontramos el teléfono, ¿no? El teléfono convencional, la telefonía móvil, los servicios de televisión, tanto pública como restringida, radio y la televisión también públicos y restringidos, la comunicación vía satélite. Incluimos, por supuesto, también ahí al Internet, ¿no? Que es un servicio de telecomunicaciones, por puesto que se presta a través de redes de telecomunicaciones en una infraestructura de estas. Entonces, cuando hablamos, por supuesto, de telecomunicaciones en términos generales, nos referimos a cualquier servicio de comunicación a distancia, ¿no? Es decir, un servicio que permite a las personas, sin importar su ubicación geográfica, comunicarse, ¿no? Y en este sentido, pues el Internet se ha vuelto uno de estos recursos empleados con mayor asiduidad en las comunicaciones generales, ¿no? Cuando nuestro texto constitucional establece que se debe de tener por parte de toda la población, sin ninguna distinción, tomando en cuenta que los derechos humanos, ¿no? Previstos en la Constitución deberán de ser otorgados a cualquier persona sin distinción, pues prácticamente lo que indica el texto constitucional al hablarnos de tecnologías de la información y las comunicaciones, prácticamente nos estamos refiriendo a cualquier tipo de herramientas tecnológicas que permiten sistematizar la información, pero que también permiten hacer eficiente el uso de las comunicaciones. Y cuando nos referimos, por supuesto, a las distintas variantes de servicios de telecomunicaciones que existen, estamos hablando del Internet. Bueno, definir al Internet resulta complejo porque pues, prácticamente no hay una definición unánime de eso, pero en general podemos decir que se trata de una serie de redes, ¿no? Conectadas entre sí a través de diversos protocolos que permiten la comunicación o la compartición de diversa información, ¿no? Y precisamente cuando surge el Internet a través de un proyecto que se llamaba ARPANET, pues surge como una conexión de servidores en computadoras entre universidades y posteriormente, pues ese protocolo, ¿no? Sirvió de fundamento para todo lo que hoy conocemos como Internet y posteriormente se agregó lo que es la World Wide Web, que también que es un protocolo, ¿no? de comunicación en este sentido. Y en México, cuando hablamos de estos servicios, pues nos estamos refiriendo en un término bastante amplio a toda la gama de categorías, ¿no? De servicios que, como comentaba, están cubiertos en esta definición de telecomunicaciones. Y por supuesto, cuando hablamos de Internet, no solamente la Constitución señala que es el Internet per se, sino el Internet de banda ancha, ¿no? Y cuando hablamos de banda ancha, quiere decir un Internet en una velocidad razonable, adecuada, que permita a las personas pues conocer información de manera oportuna y con un uso eficiente, ¿no? Y prácticamente cuando la Constitución menciona estos servicios de telecomunicaciones se refiere a una gama amplia de servicios y al hablar del Internet no establece unos parámetros concretos para definir qué tipo de características deberá tener la conexión a Internet, pero lo que tiende a hacer el texto constitucional es a establecer lo que se conoce en la práctica como el acceso universal, ¿no? a Internet. Y con ello lo que se pretende es que cualquier persona, con independencia de su situación individual y de su ubicación geográfica, pueda acceder a estos servicios, ¿no? Y con esto hablamos principalmente de personas que se ubican en cualquier lugar de la República, por ejemplo, no exclusivamente en las ciudades, sino en el interior, ¿no? En zonas rurales, en las cuales pues el acceso a estos servicios puede estar un poco limitado
y lo que se pretende es que cualquier persona pueda tener acceso a esta información porque, como veremos más adelante, pues son servicios de interés público y que tienen un interés importante para toda la sociedad en su conjunto. Cuando hemos hablado del derecho, por supuesto, de acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones que se veía afectado con la implementación del PANAUT, hablábamos de que, de que se trata de un derecho que no solamente representa la posibilidad de que las personas puedan acceder a información veraz, oportuna, ¿no? Y en cualquier momento mediante el uso de estas tecnologías, sino que también se trata de derechos sumamente relevantes para la sociedad y el propio Estado, puesto que son derechos habilitantes, ¿no? A su vez de otros derechos, ¿no? Y podemos ver, por ejemplo, que en este clima de la pandemia, pues muchas personas han podido tener acceso a Internet, pero también hay quien no ha podido tener acceso a Internet y eso ha marcado una gran diferencia en la recepción de educación, ¿no? Y en cómo estamos educando a las nuevas generaciones y cómo se garantiza el derecho a la educación, por ejemplo, ¿no? También cuando hablamos del derecho de acceso a las TIC, pues por supuesto que hablamos de un derecho que permite a las personas comunicarse, también permite a las personas organizarse, reunirse y con ello se garantizan las libertades de asociación, ¿no? Y también de la participación política y por supuesto se garantiza que haya un acceso a toda la información relevante para la sociedad y por supuesto al pleno ejercicio de la libertad de expresión. Además, no podemos olvidar que, por supuesto, tomando en cuenta que el Internet es prácticamente un mar de información, pues tener acceso a esta información también significa tener acceso a la propia cultura, ¿no? A través de diversos contenidos y, por supuesto, tener un control sobre la información, ¿no? Que concierne a cada una de las personas, ¿no? Entonces, estamos hablando de que son derechos humanos que brindan una posibilidad de ejercer a su vez otros derechos, controlar y cuestionar también la información que se proporciona no solamente por el Estado, sino también por participantes dominantes en el mercado, como pudieran ser televisoras o incluso cualquier agente que tenga un papel predominante, ¿no? En la sociedad, pues el acceso a esta información permite tener un mayor criterio, por así decirlo, y una educación en diversos temas. Y si bien podríamos hablar que prácticamente cuando hablamos de importancia de estos derechos nos vamos a referir no solamente a un componente tanto social sino cultural, también debemos de verlo desde una perspectiva en la que se mejora la calidad de vida de las personas, ¿no? Porque cuando las personas pueden decidir de mejor manera cómo trazarse un plan de vida a través del acceso a información, pues van a poder tener mejores oportunidades de desarrollo y asimismo sus familias, ¿no? Entonces, pues la importancia de este derecho es mayúscula porque hablamos de un derecho que directamente tiene que ver con la participación política, democrática, el conocimiento de la cultura, la educación, el acceso al conocimiento y, por supuesto, como bien menciona la Organización de las Naciones Unidas, pues en la integración de las personas a la denominada sociedad de la información, ¿no? Entonces, pues eso es lo que te puedo comentar sobre la trascendencia, ¿no? Que tienen estos derechos para la sociedad en términos bastante generales. En relación a esta pregunta, creo que es muy importante tomar en cuenta el contexto en el que vivimos o en este país, ¿no? Desafortunadamente México es un país lleno de complejidades en el cual pues existe una gran desigualdad, desafortunadamente. Entonces esta desigualdad se ha exacerbado, por supuesto, en la pandemia y como te mencionaba también en el acceso de las TIC, si bien la pandemia logró acelerar el proceso de digitalización en las organizaciones, tanto públicas como privadas, también quedó de manifiesto que no todas las personas tenían acceso a las TIC, ¿no? Y en particular al Internet, que es un servicio fundamental, ¿no? Para que las personas, por ejemplo, puedan recibir educación. Y en este sentido, pues, debemos hablar que la brecha digital en la que nos encontramos actualmente es uno de los grandes obstáculos que tenemos para el acceso generalizado a estos servicios, ¿no? Pues tan solo en nuestro país tenemos datos que existen, que el 76.3% de los hogares
si bien cuenta con acceso a Internet, el 50% de ellos son hogares que están establecidos en las ciudades, ¿no? Y además, tomando en cuenta, como decíamos, estos indicadores, pues del total de líneas telefónicas, que también son un indicador del acceso al servicio de telefonía móvil, incluso Internet, si bien tenemos registradas 126 millones de líneas, ¿no?, en el país, 103 millones de esas líneas son de prepago, lo que quiere decir que la mayoría de las personas están en un esquema de provisión de servicios de telefonía móvil en el cual el acceso al Internet está restringido, ¿no? Porque si tú realizas una recarga, pues una vez que te consumes ese saldo, pues no vas a poder tener acceso a ese servicio, ¿no? Entonces, en este sentido, pues el mayor obstáculo que enfrentamos es llegar a la mayor cantidad de personas y abatir esa brecha digital, ¿no? Porque prácticamente esa brecha lo que hace es marcar una diferencia entre quién sí tiene acceso y quién no lo tiene de manera generalizada, ¿no? En segundo lugar, yo mencionaría, por supuesto, algo que va muy acompañado con el contexto ¿no?, de la conmemoración del Día Internacional del Internet, el tema de la educación digital, ¿no? O la alfabetización digital, ¿no? Prácticamente tener acceso a estos recursos no necesariamente implica el ejercicio o el buen uso de ellos, puesto que también se requiere que las personas, sin importar su edad, y con esto te hablo no solamente de niños, niñas y adolescentes, sino también de población de edad avanzada, ¿no? Que tenga también esta educación para poder hacer un uso adecuado de estos servicios y también pues tener los beneficios que son intrínsecos, ¿no?, a los servicios de telecomunicaciones que mencionábamos, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, ponemos el caso de una persona pues de la tercera edad, pues si sabe usar el Internet va a poder, por ejemplo, programar una cita ante una dependencia pública para revisar su estado de salud, conseguir medicamentos, ¿no?, en cualquier lugar que esté cerca de su casa, solicitar algún transporte privado, ¿no? Y hacer más fácil, pues más fáciles sus condiciones de vida, ¿no? Entonces, prácticamente la educación digital y en particular sobre el uso de estos servicios es algo fundamental. Y por supuesto que como tercer componente creo que valdría la pena mencionar que la calidad de los servicios, ¿no? Puesto que además en México, pues si bien tenemos acceso a Internet y a estos servicios, a diferencia de otros países avanzados, en México, pues todavía nos hace falta tener mayores logros en lo que se refiere a la calidad del servicio y a la velocidad del Internet, ¿no? Entonces, en este sentido, esos serían los tres obstáculos principales que yo identifico en este momento y, por supuesto, pues en sí prácticamente la composición del mercado, ¿no? Puesto que también creo que es importante tomar en cuenta que si bien a través de la reforma de telecomunicaciones de 2013 se abrió la inversión extranjera y tenemos nuevos participantes, pues bueno, también sería adecuado que más adelante se pudiera dar la oportunidad de que mayores empresas invirtieran en estos servicios, incluso en aquellos que están en comunidades alejadas, para maximizar así el acceso a estos servicios, ¿no?, a la población en general. Por supuesto, cuando hablamos de estos derechos, estamos hablando de la intervención de distintos órganos, principalmente de un órgano regulador, dado que se trata de servicios públicos de interés general, como son las telecomunicaciones. En primer lugar, el papel de los órganos reguladores, en este caso el Instituto Federal de Telecomunicaciones, es fundamental para garantizar en primer lugar la convergencia de estos servicios y que estos se presten en condiciones de igualdad y de promoción de la competencia, ¿no? Entonces, en este contexto, pues prácticamente contar con un órgano autónomo, con facultades propias, independiente del poder público y que no esté directamente en alguna dependencia de la administración pública, garantizará el acceso adecuado a estos servicios, ¿no? En segundo lugar, debemos de tomar en cuenta que además de este órgano regulador, que es el Instituto Federal de Telecomunicaciones, hay distintas autoridades coadyuvantes en esta materia, como son las distintas autoridades en diversos sectores, como la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor
que en coadyuvancia con el Instituto Federal de Telecomunicaciones, pues protege los servicios de de los usuarios de los servicios de telecomunicaciones en México. Además, por supuesto, tomar en cuenta que existe también un instituto como el INAI que protege los datos personales de las personas y e incluso en el ámbito financiero, pues también, ¿no? Si se entregan datos personales de carácter patrimonial, pues estos van a ser protegidos por instancias específicas como la CONDUCEF, que tiene atribuciones legales concretas para proteger los derechos de los usuarios de esos servicios, ¿no? Cuando se prestan por Internet. Y además de ello, creo que también es muy importante el papel de la sociedad civil, en este caso, por supuesto, como observatorio y como otras organizaciones en México que brindan una posibilidad para que la defensa de estos derechos en la práctica se haga efectiva. Pues la brecha digital es como cualquier concepto de brecha que hemos acunado en nuestros días, pero respecto del uso, acceso y disfrute de las tecnologías de información y comunicaciones, con la diferencia de que además, como estas tecnologías han irrumpido en nuestras vidas de una manera con una potencialidad tan intensiva en muchos aspectos y que no se puede soslayar, es decir, las cifras de acceso a estas tecnologías son muy altas, incluso en países con grandes diferencias como México, pero casi todo el mundo, o mucha gente, no casi todo el mundo tiene acceso a estas tecnologías, pero luego vamos viendo que la brecha, y la pandemia ha sido esta brecha digital en este uso y acceso a las tecnologías en la educación, en el trabajo, en la información, porque este derecho de acceso a las telecomunicaciones es un derecho llave, es un derecho humano que es un derecho llave que permite el ejercicio de muchos otros derechos. Y en la pandemia es uno de los que más hemos visto que en el que se ha acrecentado esa brecha, o sea, lejos de bajarse en cuanto a las diferencias, además, esas diferencias apuntan a muchas diferencias en otros entornos, es decir, son diferencias por grupo económico, por grupo social, por supuesto desde el punto de vista de el entorno urbano y el entorno rural, hasta de género, ¿no? Y entonces si juntas todas, encima es un caos, ¿no? O sea, si además tienes, por ejemplo, una población indígena, rural, mujer, sin estudios, ¿no? Con un nivel de formación escaso, que además que no hable el español, el acceso y el uso a este derecho llave, a estas tecnologías que permiten el acceso a otros derechos, se ha acrecentado y además lo que hemos visto es que cada vez se está particularizando más esa brecha por estas características que comentamos, ¿no? Que se van subdividiendo esa brecha en muchas otras características que ya de por sí son brechas socioeconómicas, culturales, ¿no? Hasta, por supuesto, en términos de discapacidad, ¿no? O habilidades diferentes, ¿no? Y la brecha digital, la Unión Internacional de Telecomunicaciones habla de pues, que la falta de competencias digitales, es decir, cosas que a nosotros nos pueden parecer como muy obvias, pero desde no saber mandar un correo electrónico, que evidentemente además son brechas hasta de edad, ¿no? Uno puede pensar en su abuelito o ¿no? Pero además cuando de nuevo, ¿no? Vuelves a hablar de edad, mujer, indígena, rural, un nivel socioeconómico muy bajo, pues entonces este derecho llave que posibilita sin duda alguna o que podría posibilitar el salto en menos generaciones, incluso en una, de distanciamiento en esta brecha socioeconómica gigantesca que hemos estado viendo durante muchos años, pues cuando no tienes estas competencias, lo que se ha visto en la pandemia es que desgraciadamente se han hundido aún más, ¿no? Es decir, que la gente que no, hay algunos estudios que revelan que la educación en línea, que la mala educación en línea va a traer consigo un rezago de una o dos generaciones, ¿no? Sí, en México un poco, digo, a lo mejor no es único de México, pero sí es muy distintivo de México, que es este crisol que somos, multicultural
y de tantas diferencias en cuanto al entorno urbano y el entorno rural, y además el entorno rural en este sentido, ¿no? Muy distanciado de la ciudad, de los núcleos urbanos, ¿no? Y además añadiéndole toda esta multiculturalidad que es una belleza, pero que después a la hora de no poder tener esta, y luego evidentemente una parte de la falta de acceso real a las telecomunicaciones de calidad, ¿no? Entonces, todas en México se va dando todo esto, ¿no? Que le juntas género, le juntas, ¿no? O sea, por ejemplo, si ya en determinadas, según vas viendo, te vas alejando de las ciudades, determinadas poblaciones, las niñas dejan antes de estudiar o ni siquiera estudian, pues menos ahora este acceso a las telecomunicaciones les está quitando, y lo hemos visto, ¿no? El acceso a las telecomunicaciones es llave al acceso a la información, al acceso a la salud, al acceso al trabajo, al acceso a la libertad de expresión, al acceso a la libertad de asociación, ¿no? Entonces, si no tienes acceso o si la brecha digital se está ensanchando, lejos de haber podido ser un fagocitador para poder estrechar esa brecha, es decir, es difícil, por ejemplo, en términos de educación, es difícil tener o educar a Einsteins, ¿no? En una generación, primero porque tienes que tener muchos Einsteins, pues a lo mejor no, y después dedicarle muchos recursos, pero si uno dedica o intensifica la capacitación en competencias digitales, pueden dar un salto cualitativo, cuantitativo más bien, importante en menos tiempo. El problema es que si no lo dan, se van para abajo de manera muy rápida, ¿no? A mí hay un ejemplo que me gusta mucho contar, que es en alguna ocasión una conferencia en Chiapas, quería yo comprar había una artesana que nos habían avisado que lleváramos efectivo, pero bueno, yo quería comprar bueno, un, un camino de mesa que estaba bordado por una artesana de San Juan Chamula, y la verdad no era caro, pero era dinero, entonces no tenía, y entonces me dijo, no se preocupe, señorito, tiene tarjeta, y sacó un medio de pago, ¿no? Con su teléfono Clip, y dije, miren, esto es, ¿no? Estrechar la brecha digital en género, en población indígena que tiene sus propios, ¿no? Sus propias artesanías, sus propias tradiciones, ¿no? En todo lo que se te pueda ocurrir, es escenificado en alguien que te saca un medio de pago unido a su teléfono, ¿no? Que es el acceso a las telecomunicaciones, pero para eso tienes que tener, lo primero que tienes que tener es que haya señal de internet, ¿no? Las variantes son tanto cuantitativas como cualitativas, pero sobre todo, o sea, cuando decimos cuantitativas es que si son muy operativas, es decir, si tú no pones el acceso tanto en términos de señal como de dispositivos que se conectan a la señal y después competencias digitales, es decir, enseñarle a la gente al principio cuando se hacían los primeros experimentos de voto en línea, pero no de voto ni siquiera de sufragio electivo, sino de vamos a hacer un referéndum a ver qué opinas de, ¿no? Sobre en tu alcaldía, de poner tal. Resulta que lo primero cuando llegabas a capacitar o cuando llegaban a capacitar a las personas mayores es que les decían, no, pues mueve el ratón. Y la señora ya de 80 años decía, ¿qué es el ratón? ¿Y dónde lo, no? O sea, ¿qué se mueve? ¿No? Y uno ya no es capaz porque lo tienes tan asumido o las tecnologías para, ya ni siquiera para los nativos digitales, para los que no somos nativos digitales, se han vuelto como algo medio intuitivo, medio amigable, pero se nos olvida que no para todo el mundo, se nos olvida que hay para mucha gente que le hablas de un ratón y lo último que se imagina es, y puede parecer que ya no ocurre eso, y hay mucha población y hay mucho género y desgraciadamente hay mucha población dentro de, aunque no sea por edad, por nivel socioeconómico. Entonces, tanto cuantitativas de que tengas acceso a la señal y al dispositivo y además de una manera que tengas acceso de una manera que no te duela, ¿no? O sea, que no sea que te estés gastando los megas ¿no? O sea, que sea un acceso rápido, de calidad, ¿no? En un entorno cómodo. De nuevo vuelvo a poner el ejemplo de la pandemia, ¿no? Hemos visto un montón de niños que tenían que estudiar por celular porque era lo único que tenían y pues no tienen nada que ver resolver un problema de matemáticas en una pantalla de este tamaño
a tener tu tablet o a tener tu computadora. No se le puede exigir lo mismo y desde luego, desgraciadamente, se están viendo las consecuencias de 2 años de educación ni siquiera en línea, también por televisión, que aún peor, pero en cuanto a posibilidad pero la contrapartida buena es que si se dedican esos medios, es decir, claro, es una inversión muy grande, pero es relativamente infinitesimalmente más económica además en cuanto a los efectos, que si tuviéramos que poner a capacitadores, ¿no? Para cada persona. Es decir, la educación en línea hay una inversión muy fuerte, pero sus sinergias son muy efectivas, ¿no? Retos a nivel normativo, yo creo que, a ver, claro que hay, ¿no? Hay muchos, pero creo que a lo mejor yo el más grande, y a lo mejor desde una ingenuidad importante, sería el que no estemos siempre queriendo sobreregular. Es decir, al final las telecomunicaciones son un medio, ¿no? Y nuestro ordenamiento jurídico es un ordenamiento jurídico espiritualista. Es decir, está definido por la falta de formalidad, salvo cuando lo requiere. Es decir, solo unos actos jurídicos muy determinados exigen la elevación a público y está, ¿no? Pero ¿qué ha pasado con esto de las telecomunicaciones y sobre todo el Internet? Que la simultaneidad en el mecanismo utilizado ha hecho que tenga esa potencialidad de la herramienta, nos toque a muchas otras normatividades, ¿no? O sea, nos hemos pasado 2000 años o más de historia sin que tuvieras una reglamentación o una regulación sobre firma manuscrita, ¿no? O sea, tenías algunas referencias en código al hecho de firmar o poner tus datos de identificación. Y de repente llega la llamada firma electrónica, que lo importante no es la firma, sino el documento, pero bueno, la firma electrónica, que es un medio, y entonces hacemos leyes, hacemos regulaciones que no digo que no se necesiten, pero en realidad esas. Pero en realidad creo que sí hay que ir adaptando algunas normatividades, sobre todo en esta parte que requerimos mucha formalidad, por ejemplo, títulos cambiarios, pero cosas como muy específicas, asambleas, qué significa un quórum, ¿no? Pero un quórum ahora en realidad un quórum lo que quiere es la presencia simultánea de las partes, no física, sino simultánea, ese es el espíritu, pero pues antes solo se podía lograr por medio físico, ¿no? Ahora es evidente que tú y yo estamos en una presencia simultánea y podríamos votar algo las dos a la vez, ¿no? Entonces, bueno, en realidad como pensar, volver a las estructuras jurídicas clásicas, ¿no? De derecho romano, y no sobreregular, porque el problema es que cuando sobreregulamos podemos atacar, como es transversal, o sea, como el impacto de las tecnologías de información y las comunicaciones está en todas las áreas del derecho. Es decir, quien te diga que es un experto en derecho de tecnologías de información y las comunicaciones es como decirte que es un experto en derecho. O sea, es una payasada, porque, ¿no? Perdón la expresión, pero o sea, tiene impacto y impacto real y contundente en cada una de las áreas del derecho. Entonces yo tendré que sentarme, ¿no? El de laboral tendrá que ver con cosas de teletrabajo, ¿no? El de corporativo, pues con estos ejemplos, por ejemplo, de asambleas, de quórums, de tal, y un montón de cosas más, ¿no? Entonces, el impacto es tan grande en todas ellas, en constitucional, por ejemplo, protección de datos, por supuesto, ¿no? Cosas así, pero protección de datos como su propia entidad, pero sí, si lo piensas es constitucional, porque es un derecho humano, ¿no? Entonces, en realidad yo lo que diría es, a ver, vamos a pensar cuál es el impacto diferencial que hace que yo ponga, y en realidad nuestro ordenamiento jurídico ya tiene cosas muy claras, las cosas grandes, ¿no? Como la validez jurídica y la eficacia probatoria, ¿no? La validez jurídica y la eficacia de la prueba electrónica, del documento electrónico, que eso apunta a todo, ¿no? El uso de la firma electrónica, tanto en el sector privado como en el público, la parte de protección de datos, todo eso son grandes cosas que sí requieren regulación y que ya la tienen. Entonces, sí, evidentemente, como decíamos, hay cosas que van a requerir, pero hay que ver también, o sea, hay pocos, si ponemos, por ejemplo, cuando se habla de, o como cuando quieren hablar, por ejemplo, de derecho penal electrónico, pues es que no existe tal. Hay delitos cometidos a través de medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra naturaleza, ¿no? Que es como lo dice, de tecnología, que es como lo dice el Código de Comercio, pero bueno, salvo, por ejemplo, hay delitos muy específicos como, por ejemplo, que solo tienen causa de que pasan de que existan estas tecnologías, ¿no? Como la parte del cableado, ¿no? Pero fuera de eso, en realidad, si tú hablas de un hackeo, pues vas a hablar de o sea, tienes que asimilarlo conceptualmente, ¿no? No a un robo, pero probablemente a un hurto o a una suplantación de identidad o a ¿no? Un phishing. Entonces, como que
hay que intentar ver, y habrá algunos que sin duda alguna requerirán a lo mejor una cualificación del tipo, y me estoy metiendo en cosas que yo no sé ni de, ¿no? Pero poner ejemplos de que en realidad tenemos que juntarnos los expertos de todas esas áreas y decir, en realidad el medio a través del cual se realizan las conductas, ¿qué tanto requiere que modifiquemos la legislación? Y en muchos casos se requerirá. ¿Por qué? Porque la potencialidad de la herramienta si ha pegado por esta simultaneidad, porque las fronteras del tiempo y el espacio se desdibujan un poquito, ¿no? Pero si pensábamos en la contratación antes de esto por fax o por telégrafo, nunca causó estas cosas. ¿Por qué? Porque la potencialidad no era la misma. Entonces, sí es normal, que, o sea, sí está bien, pero no, pero quizá no. A lo mejor habría que pensar en cosas como muy específicas de, bueno, ¿qué significa el establecimiento permanente? ¿No? Que son cosas que se están planteando continuamente, ¿no? Pero no, o qué significa, qué obligaciones tienes por tener una presencia en Internet como negocio, ¿no? Que es un escaparate comercial en Internet, ¿no? Pero todo eso poco a poco se va aclarando, ¿no? En este más que nunca es imprescindible que nos sentemos a colaborar, pero de verdad a colaborar las tres partes del ecosistema, incluso más allá de todos ellos. ¿Por qué? Porque además el ecosistema, si siempre se ha dicho que el derecho va a remolque de la sociedad, en el tema de tecnología ni te cuento, ¿no? O sea, ni siquiera lo hemos entendido desde el punto de vista de la sociedad como para poder regularlo en una conducta jurídica, porque además no se nos olvide yo de esas cosas que uno se pone a reflexionar sobre la belleza de nuestro sistema continental frente al sistema anglosajón que se basa en precedentes, pues bueno, o sea, en realidad para tú poder hacer abstracción legal de una conducta, o sea, es que, ¿no? Codificar las conductas se requiere verdaderos genios, ¿no? Verdadera genialidad. Entonces, hay que tomarlo, hay que primero conocer el problema, sentarte y además en un entorno en el que te puedas fiar de las contrapartes. Es decir, que la industria no venga y te cuente algo como para que quieras regular a su favor, o, ¿no? Entonces, para eso hace falta mucho acercamiento, mucha comprensión del problema y entonces, desde luego, una aproximación regulatoria, no solo porque somos abogados, sino porque es que sin regulación tampoco, o sea, no, a lo mejor no es regulación la palabra, ¿no? Pero sin certeza de en qué situación jurídica estamos, pues no se puede, ¿no? Entonces, y el papel del Estado en reducir la brecha digital, yo creo que es eso, aunado a lo que hablábamos antes, ¿no? Proveer los medios, o sea, el derecho a acceso a las telecomunicaciones es un derecho humano fundamental, es decir, no reconocido en la Constitución porque entonces tienes que proveerlo, ¿no? El usuario tiene derecho a acceder a las telecomunicaciones. Entonces, y te digo, lo que se ha visto y de hecho cada vez se ve más, que cuando un Estado fuera de toda concepción de Estado de Derecho quiere coartar las libertades, ¿no? Y las garantías fundamentales, lo primero que hace es cortarte el acceso a Internet, ¿no? O sea, si quieres matar la primavera árabe, pues cortas el acceso a Internet, ¿no? O pones una vigilancia de Estado, ¿no? Un gran hermano estatal para ver quién hace qué cosas. O desde el punto de vista del sector privado, pues lo mismo, ¿no? Un perfilamiento. Entonces, para reducir la brecha, primero trabajar todos juntos y segundo, dedicar, o sea, entender que este carácter instrumental de este derecho no le quita ni tantita belleza al mismo, es decir, al contrario, le da potencialidad, es decir, que no, que es un derecho que puede permitir el ejercicio de muchos otros y que hay que darle una relevancia muy especial, porque además, si no le destinamos especialmente recursos desde el Estado y desde la sociedad civil y demás, es toda esta gente que no adquiere esas competencias, esas habilidades digitales, se van a hundir cada vez más en esa brecha sin poder salir de ella. Porque no es que, o sea, todos estos tópicos que se dicen se dicen por algo, porque es verdad. Es decir, la mayor parte de los trabajos que van a haber en 20 años no están inventados. Entonces ya no es, ¿sabes? Entonces sí, la gente no va a poder trabajar porque ya no, claro, no es que vaya a dejar de existir los trabajos tradicionales, bueno, pero van a reducirse y sobre todo lo de siempre los más vulnerables van a acabar más metidos en esa brecha. Llámalo género, llámalo habilidades diferentes o discapacidades, llámalo socioeconómico, llámalo, ¿no? Entonces, es imperativo que se le dedique y el problema es que a lo mejor no vemos a veces que sea como una de las
como que esté en las prioridades, ¿no? De las agendas y se pierde porque se pierde que si lo haces, si no lo haces, no solo no se lo estás dando ahora, sino que le estás condenando a no tener una vida mejor en el futuro, ¿no? El principal reto creo que recae 100% en el usuario. Es el tema de generar conciencia, ¿no? De generar conciencia entre los usuarios de Internet respecto de que de los riesgos en los que puede incurrir si no es cuidadoso durante cualquiera de las actividades que lleves a cabo en Internet. A menudo los usuarios, ¿no? Incluyéndome, no somos conscientes de la información que existe sobre nosotros en Internet, ¿no? Y esa información, gran parte de ella es información que nosotros, por supuesto, que nosotros mismos proporcionamos cuando estamos haciendo cualquier actividad en Internet, pero el restante de esa información también tenemos que saber que proviene de otros orígenes, ¿no? De otras terceras personas, amigos, familiares, conocidos, desconocidos, y por supuesto también de terceras organizaciones, o bien que nosotros les hayamos compartido nuestra información, o bien que ellos hayan inferido u observado información nuestra y por lo tanto la estén tratando. Entonces, y por eso empecé con esta parte de este reto para mí, que para mí es fundamental, que es el de generar conciencia, porque se nos olvidan todas estas cuestiones, ¿no? Y tampoco pensamos que esa información, no, a lo mejor no tenemos presente que esa información, como les decía, va a estar presente en Internet por siempre, ¿no? O por lo menos durante muchos años, accesible para quien quiera buscarla. Y uno de los ejemplos que he escuchado luego en pláticas a las que he acudido y que se me queda mucho en la cabeza y me gustaría compartirles, es este ejemplo claro, ¿no? Del niño que está en la escuela, en su clase de computación y la profesora dice, oigan, ¿a quién le gustaría que hagamos, ¿no? Que hagamos un ejercicio para conocer mejor a tu papá y buscarlo en Internet y demás, ¿no? Y entonces este niño alza la mano enfrente del salón y dice, yo quiero que investiguemos, yo quiero saber más de mi papá, ¿no? Vamos a investigar a mi papá. Entonces, cuando la maestra se teclea en un buscador el nombre del papá del alumno, pues empiezan a salir información de conductas de mucho tiempo atrás que había llevado a cabo el papá o fotos del papá, ¿no? Saliendo de una fiesta y pues en donde se le veía, por ejemplo, el semblante en relación de que había consumido algún tipo ¿no? de sustancias y demás, y crea un shock importante en el niño, ¿no? Y cuando regresa de la escuela y le cuestionan al papá, oye papá, pero ¿por qué hiciste esto? ¿Y por qué en esta foto te ves así y demás? Pues el papá igual entra, ¿no? Estado de cómo sabes eso, ¿no? O sea, cómo te enteraste de esto, dónde viste eso, por qué, si esto fue hace más de 20 años, por qué esta información está ahí, quién la subió, cómo pudiste tener acceso. Entonces, y este ejemplo nos ilustra de esto que ella ha repetido, de la falta de conciencia que tenemos nosotros al navegar en Internet, ¿no? En virtud de que absolutamente todo lo que hacemos en Internet, eso tiene que quedar muy claro, todo lo que hacemos en Internet deja una huella. Entonces, tenemos que saber que siempre que estamos haciendo cualquier cosa en Internet, desde dando un clic acá, desde que proporcionando nuestra información de tarjeta de crédito para hacer una compra, desde que haces una búsqueda en cualquier buscador, toda esa información deja una huella y se va quedando. Y no solo eso, esa información se va vinculando a tu persona, creando lo que definiremos más adelante como tu identidad digital, ¿no? Todo el mundo tiene una identidad física, sin duda,
pero evidentemente en el mundo en que vivimos y que ya cada vez más, ¿no? La mayor parte de transacciones, operaciones y demás se llevan a cabo en un entorno digital, pues tenemos ya, cada persona tiene esta identidad digital. Es por eso que regreso a mi primer punto de generar conciencia, de saber que tenemos que ser, que cada vez que estamos usando en Internet, vamos a estar proporcionando en cada instante información y que esa información va a permanecer en Internet para que pueda ser accedida, consultada, ¿no? Por terceros ajenos a nosotros y sobre todo para que con base en esa información se puedan tomar decisiones que nos afecten a nosotros directamente. Entonces, esta parte de este reto que tenemos de generar conciencia en cada uno de los usuarios en Internet se materializa en eso, ¿no? En saber que tiene que ser uno cuidadoso con la información que se comparte. ¿Por qué? Porque cada vez que publicamos en Internet, esta información es permanente, se escapa, la dejamos ir, ¿no? Se va de nuestro control y es accesible por cualquier tercero en cualquier lugar del mundo. También se traduce en que nos eduquemos, en que sepamos que tenemos que llevar a cabo acciones referentes a cuidar nuestra privacidad. Y esto es configurar adecuadamente nuestras opciones de privacidad en los navegadores, el acceso o el alcance que damos a nuestros perfiles de redes sociales, a quién queremos compartir acceso. Entonces empieza también ya esta parte de, además de ser cuidadoso, pues de educarnos, de saber de saber que tenemos también herramientas para que ayudan a sumar a esta protección, ¿no? de nosotros como individuos. Y este conocimiento también implica el conocer nuestros derechos, conocer que tenemos derechos regulados en materia de protección de datos personales, en materia de privacidad, de derecho a la intimidad, en el sentido de que podemos exigir ciertas cosas a las empresas o a los terceros a quienes proporcionamos nuestra información o donde está accesible nuestra información para justamente no perder el control de nuestra información, para tener ese poder de disposición de nuestros datos, porque justamente lo que regulan las leyes en estas materias o lo que buscan es garantizar que los individuos nunca pierdan ese poder de disposición, de control sobre sus datos personales, ¿no? Y en México, sobre todo, este famoso acrónimo de los derechos ARCO que tenemos los titulares, de acceso, rectificación, cancelación y oposición, hay que entender el alcance y hay que entender cómo se ejerce, ¿no? Y hay que entender que existe una autoridad que justamente vela por el correcto, para asegurarse sobre todo que no solo que nuestros datos personales estén debidamente protegidos y evitar así el uso indebido de estos, sino que también vela para que nos garanticen estos derechos ARCO, ¿no? De igual manera hay que ser muy precavidos con nuestros dispositivos, ¿no? Y los lugares públicos, ¿no? A qué redes nos conectamos, etcétera. Evidentemente todo esto va encaminado a proteger la figura que ya les había mencionado, que es la figura de identidad digital, ¿no? ¿Qué es la identidad digital? Y como les había adelantado, por identidad digital debemos entender que está compuesta, digamos, por toda la información que hay publicada de nosotros en Internet, ¿no? Entonces, mi identidad digital está compuesta por una cantidad de información que está disponible en Internet. Entonces, son datos que, como ya también les había adelantado, que pudo haber divulgado o compartido la propia persona y también datos que pueden haber sido generados por terceros, ¿no? Imagínense, pues que vas a una fiesta y alguien te toma una fotografía y se sube a la página de internet, ¿no? De los organizadores del evento, pues entonces ahí empiezan ya toda esta información que se va vinculando a tu persona, es lo que, ¿no? Es lo que empieza a constituir o lo que constituya esta identidad digital, ¿no? Sobre todo, ¿y cómo saber cuál es mi identidad digital? Pues búsquense en un buscador, o sea, tan fácil de
incluir su nombre y empezar a investigar en Internet la distinta información que existe dentro de tu persona. Entonces, ¿y por qué es crucial esta identidad digital? Porque es a través de esta que terceros van a tomar decisiones respecto de nuestra persona. Entonces, y por poner ejemplos muy claros, ¿no? Hoy la mayor parte de las empresas, cuando estás o vas a llevar a cabo un proceso de reclutamiento, por ejemplo, cuando tú proporcionas tu CV a una empresa para efecto, ¿no? De iniciar un proceso de reclutamiento y que puedan determinar si tú eres un candidato o no, o si cumples con los requisitos para ocupar la vacante de un determinado puesto de trabajo, pues una de las primeras actividades que hace una organización, ¿no? Dentro de su proceso de reclutamiento es investigarte, ¿no? Investigar tu identidad digital, buscarte, buscar noticias tuyas, buscar información tuyas, buscar fotos tuyas, ¿no? Luego ya en su momento se tendría que cuestionar, no cuestionar, pero bueno, evaluar si eso es lícito o no es lícito, pero en fin, lo que el mensaje, no quiero entrar a ese digamos, a ese punto, sino saber que estas empresas, es más, antes de entrevistarte, antes de conocerte, ya empiezan a generar un perfil tuyo con base en tu identidad digital, ¿no? Y es más, te pueden descartar desde un inicio sin conocerte, ¿no? Sin verte cara a cara, con base en tu identidad digital. Si ellos identifican algún tipo de información tuya en Internet y justamente eso ellos consideran que es contrario a sus políticas o que es contrario al perfil que ellos están buscando, entonces desde ese momento ya se toma una decisión tuya con base en tu identidad digital. Esto es con base en aquella información que tú has dejado o que se vincula a ti en Internet. Y eso tiene, por supuesto, implicaciones en todos los ámbitos, ¿eh? No solo, aquí les puse un ejemplo en cuanto al tema de candidatos en materia laboral, pero piensen también cuando tú vas y solicitas un crédito. De igual manera se va a hacer un ejercicio similar. O piensa, ¿no? El otro día estaba viendo un estudio y normalmente un porcentaje altísimo de las personas que van a salir por primera vez con alguien, normalmente en una cita ciegas o que alguien o porque alguien te recomendó, ¿no? Salir con una persona, les digo, más del 90% señalaron que lo primero que hacen es hacer una búsqueda de esta persona en buscadores, ¿no? Y en redes sociales. A lo que voy con estos ejemplos es que te puede afectar en todas las esferas de tu vida, ¿no? Entonces, esta persona que iba a salir contigo, a lo mejor dice, ¿sabes qué? No voy a salir con esta persona porque ya vi este tipo de información en Internet y ni siquiera te da la oportunidad de conocerte, ¿no? Lo mismo pasa en el ejemplo de candidatos que les di, lo mismo pasa en el tema de que quieras solicitar un crédito, ¿no? Y desde un primer momento se descarte tu solicitud por el perfil con base en tu identidad digital que formó la organización. Entonces, por este tipo de cuestiones, y luego no entendemos por qué no me contrataron, o no entendemos por qué no fui objeto del crédito si yo no manejo un excelente historial crediticio, pues es por esta falta de conciencia, por esta falta de entendimiento del valor que tiene nuestra información, ¿no? Entonces, y trasladémoslo a ejemplos en el mundo físico. A ver, si tú, imagínate que eres de estas personas que lleva un diario físico, y en este diario, pues tú evidentemente escribes tus pensamientos, ¿no? Más íntimos, tus ideas, tu opinión de personas, o sea, escribes información que está destinada a ser conocida solamente para ti. Entonces, yo pensaría que tú serías extremadamente cuidadoso con ese diario, no lo dejarías ¿no? Por ejemplo, antes de ir en el escritorio de tu oficina, antes de ir cuando te vas a tu casa, no la dejarías en tu banca de la escuela, ¿no? No lo dejarías en ningún momento en un lugar público. Es más, no se lo darías ni a resguardar a un tercero por más confianza que le tengas. ¿Por qué? Porque precisamente, ¿no? Sabes el valor que tiene
esa información que está en ese diario. Pues lo mismo, esto lo tenemos que trasladar al mundo y al Internet, ¿no? Si yo escribo en un blog alguna opinión, personal, íntima, tengo que saber que esa opinión va a ser accesible y normalmente publicada y va a estar disponible en Internet para ¿no? Para que pueda acceder a ella cualquier tercero. Entonces, ese es el ejercicio que tenemos tenemos que hacer, ¿no? Y piensen en tu casa, ¿no? Tú mismo en tu casa pones cortinas, pones este tipo de elementos para cuidar tu privacidad, para evitar que un tercero te vea, ¿no? Cuando estás en la intimidad de tu hogar. Pues lo mismo sucede en Internet. Hay que hacer uso de estas herramientas que tenemos a nuestra disposición, como configurar, ¿no? la privacidad de nuestros navegadores y demás. Hay que hacer uso de estas herramientas, como nosotros hacemos uso de cortinas en nuestras casas o de persianas o lo que quieras tú poner, para efecto de poner un alto a la intromisión de nuestra vida privada. Entonces, y por eso decía, falta de conciencia sumado a la necesidad de que nos eduquemos, de que sepamos, de que conozcamos estos riesgos, pero también sepamos que para mitigar estos riesgos hay herramientas que están bajo nuestro control, pero si no las conocemos, no podemos hacer uso de ellas, ¿no? Entonces, y esta conciencia, como les decía, parte de entender cuáles son los riesgos de hacer públicos nuestros datos personales y sobre todo nuestros datos personales más íntimos, ¿no? Desde nuestras identificaciones, nuestros datos bancarios, nuestra ubicación geográfica, nuestras fotografías y videos, etcétera, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, y hay que pensarlo así, si doy yo mi dirección de mi domicilio físico, lo primero que tengo que pensar, a ver, qué mal uso, el ejercicio que tendría que hacer es, a ver, qué mal uso, qué daño me podrían ocasionar si alguien accede a mi domicilio, ¿no? De físico y hace un uso indebido de esto. Ah, bueno, pues pondría en riesgo mi seguridad y lo de las personas que viven conmigo, ¿no? Es delicado que alguien sepa cuál es tu domicilio. Si doy mis datos de tarjeta bancarios y estos son sujetos a un uso indebido, pues evidentemente lo que se pone en peligro es mi patrimonio, ¿no? El dinero que tenga en mis cuentas bancarias o los posibles créditos que puedan sacar a mi nombre, robos de identidad, etcétera, ¿no? Si revelo mis contraseñas, ¿no? A terceros, amigos, de mis cuentas en Internet, pues evidentemente mi identidad virtual va a ser usurpada y cualquiera puede hacerse pasar por mí con todas las implicaciones que sostienes. O nos encanta publicar en redes sociales, me voy de viaje, ¿no? O listos para nuestro viaje y fotos del aeropuerto con tu pasaporte. Pues bueno, eso también evidentemente, ¿no? Da a conocer y sobre todo a personas que quieran hacerte un daño que no vas a estar en tu casa. Entonces puedes ser sujeto a robos en tu casa o vandalismo o cualquier conducta de esta naturaleza, ¿no? Y igual tus situaciones comprometidas, pues también evidentemente eso afecta la esfera más íntima, tu esfera más íntima, etcétera. Entonces, ese es siempre el ejercicio que tenemos que hacer cuando estamos divulgando datos en Internet o cuando vamos a compartir datos en Internet. Ahora bien, claro, ¿no? Tú me dirás, bueno, pues que sí, o sea, si quiero hacer una compra, pues es evidente que tengo que proporcionar esta información, sin duda, pero ahí viene también nuestro deber de identificar a quién estamos compartiendo nuestros datos personales. ¿Sabemos que es una empresa seria o no? ¿Hemos revisado sus términos y condiciones, sí o no? ¿He revisado su aviso de privacidad para entender quién es la empresa que va a tratar mis datos personales? ¿Cuáles son los datos personales que me está solicitando? Si hace sentido, ¿no? Que los datos que me está solicitando son necesarios para la finalidad, ¿no? Si yo quiero mandarle flores, ¿no? A mi esposa y entro a una página de Internet, ¿no? A una florería, y en esa florería me preguntan, ¿no? Datos, por ejemplo, de cuántos años lleva casado, no dónde se van a entregar las flores, sino dónde vives tú, cuál es tu profesión. Pues evidentemente desde ahí hay una alerta, ¿no? Y un foco rojo de
identificar que me estás pidiendo datos excesivos, datos que no tienes ninguna necesidad de solicitarme para que me prestes el servicio, que es la compraventa de flores y su correspondiente entrega de las mismas. Entonces, ese es el ejercicio que tenemos que empezar, que cada usuario en Internet tiene que llevar a cabo para mitigar estos riesgos existentes, ¿no? Para evitar el uso indebido de nuestra información. Entonces, hagamos por eso les decía, esto empieza con nosotros, de identificar que la empresa es una empresa seria en materia de protección de datos personales, leyendo sus términos y condiciones, su aviso de privacidad, que no tenga una mala reputación por ya incidentes de protección de datos personales, configurar nuestros dispositivos móviles, usar herramientas que sepamos, ¿no? Aplicaciones que sepamos que tienen o cumplen con estándares de seguridad. No saben la cantidad de casos de personas conocidas que me han platicado que bajan y yo creo que todos tenemos personas en esas situaciones, que bajan estas aplicaciones ¿no? Para solicitar créditos, y en el momento en que tienen un atraso, estas aplicaciones ya entraron a todos tus contactos y les empezaban a enviar mensajes a tus contactos, incluso tus fotos, ¿no? Para cometer chantajes y obligarte a pagar y presionarte. Por eso, ¿no? Siempre tenemos que tener esta conciencia, estar alertos, ¿no? Desde que sabemos que vamos a entrar en Internet y sabemos que vamos a estar produciendo y generando y proporcionando datos a cada instante durante nuestra navegación, es que tenemos que generar esta conciencia, ¿no? O sea, entendamos que en Internet, si alguien accediera a todo el contenido de nuestra información que vamos proporcionando en Internet, sabría lo que pensamos, cuáles son nuestros gustos, nuestros intereses, nuestras ideologías, qué hacemos cuando navegamos, qué videos vemos, qué blogs visitamos, qué opiniones damos, qué preferencias políticas, sexuales, religiosas tenemos, dónde estuvimos, en dónde vamos a estar, dónde tenemos pensado ir, con quién estamos en contacto, quiénes son nuestros amigos, con quién interactuamos más, con quién interactuamos menos. Todo esto se va generando en Internet, y todo esto, como ya les había adelantado, genera, ¿no? Es tu identidad digital sobre la que se toman millones y millones de decisiones sobre ti, que evidentemente estas decisiones pueden repercutir negativamente, ¿no? En tus esferas más íntimas, ¿no? De tu vida privada. Bueno, entonces ya explicado, dicho todo esto, ¿no? Que justamente eran las ideas que quería transmitir, pues les voy a dejar con 10 principales recomendaciones, ¿no? Que ha emitido nuestra autoridad en materia de protección de datos personales, en el INAI, ¿no? Justamente para generar conciencia, para mitigar todos estos riesgos a los que estamos expuestos cada uno de nosotros. Y creo que con eso sería, ¿no? Ya para ya cerrar nuestra participación. Pero bueno, antes de eso, nada más les quiero dejar algunos datos que son impactantes para que vean el alcance, ¿no? Y sobre todo el alcance y los números que hay de los usuarios en Internet y de la cantidad de información que generamos. Pero bueno, de las últimas cifras, igual publicadas en guías del INAI, se señala que más del 63% de la población de 6 años o más en México es usuaria en Internet. Esto quiere decir que más o menos lo que se calculó, digo, ya son un poco, no están tan actualizadas estas cifras, pero a 2017 se publicaron que eran 71.3 millones de usuarios en Internet. Entonces, imagínense la información que día a día se genera ¿no? Los datos personales de cada una de estas personas, ¿no? México a finales de 2017 ocupaba el número 9 del ranking de usuarios de Internet. Entonces, bueno, ¿no? A lo que voy es todos tenemos esta identidad digital, todos, ¿no? Terceros toman decisiones sobre nosotros. Evidentemente esto ha provocado que el tema de robos de identidad, de fraudes, de chantajes, de extorsiones, evidentemente haya tenido un incremento importante, y todo parte, reiteramos,
y bueno, y reitero, creo que muchas de estas situaciones negativas se podrían mitigar con lo que les he repetido a lo largo de esta plática, ¿no? La conciencia y la educación que tenemos que tener todos los usuarios en Internet. Entonces, bueno, ya para cerrar, las 10 recomendaciones que emite el INAI y que es lo que recomendamos que se sigan es siempre el uso seguro de Internet, esto es, ¿no? Las configuraciones de tus navegadores, buscadores o instalación de herramientas adicionales que te ayude a protegerte de los diferentes tipos de riesgos que en el entorno digital. El uso de las redes sociales, ¿no? Hay que entender las políticas de privacidad, leer los términos y condiciones y saber entender todas las herramientas que tenemos para cuidar la publicidad de nuestra información, nuestra protección de cuentas, de contraseñas, ¿no? Hay que usar contraseñas robustas, no hay que usar la misma contraseña para cada uno de, ¿no? Para las 8, para los 10, 11, 12 usuarios que tenemos en distintas empresas en Internet. Y esto es muy delicado, ¿no? Hay casos, acuérdense que hay casos, si hackean una base de datos de cualquier empresa en particular y acceden a los usuarios y contraseñas, existen estos bots para que ese mismo usuario de contraseña lo puedan replicar en todos los sitios web posibles, ¿no? Entonces, si tú tienes el mismo usuario y contraseña que fue hackeado y al que un tercero ciberdelincuente tuvo acceso, pues es muy fácil que ya con eso pueda acceder a distintos servicios que tú tengas contratados. Entonces, por eso tan relevante no solo mantener contraseñas robustas, sino tener distintas contraseñas para los distintos servicios o usuarios que tengas en Internet. El uso de dispositivos móviles, por supuesto. Hay que tener medidas contra robo, pérdida, saber que los servicios de nube que utilizamos son seguros, ¿no? La información que almacenamos en nuestra información, las fotos, etcétera, pues tener, por supuesto, mucho cuidado. Saber el uso de software y aplicaciones seguras, saber que estamos descargando, siempre verificar, tener herramientas con protección contra el malware, igual tener cuidado con la instalación, con la instalación de actualizaciones, evidentemente los respaldos de información, el cifrado de información, ¿no? Y evidentemente también finalmente, tener mucho cuidado en el entorno físico, porque en el entorno físico podemos divulgar datos que pueden usarse en nuestra contra en el entorno digital. Entonces, bueno, básicamente estas son pues ya para resumir, tenemos que ser conscientes de todos los riesgos a los que estamos expuestos. Tenemos que ser, no se vale mandarle la bolita a las empresas y demás. Claro que las empresas tienen muchísima responsabilidad en cuanto a la protección de nuestros datos personales, pero parte por nosotros desde el momento en que elegimos a quién proporcionar nuestros datos personales. Esa es una decisión que recae siempre 100% en nosotros, ¿no? El tipo de datos que queremos proporcionar, saber perfectamente las finalidades para las cuales los estamos proporcionando y saber que tenemos herramientas, saber que tenemos derechos para protegernos, ¿no? Herramientas y derechos para protegernos y para nunca perder el control de nuestra información. Siempre mantener ese poder de disposición, que justamente es el objeto de las leyes en materia de protección de datos personales y privacidad que existen en nuestro marco normativo. Esta pregunta creo que es súper interesante porque en primer lugar, cuando hablamos de la regulación de las telecomunicaciones, en primer lugar debemos de tener en cuenta que, pues bueno, cuando surgen estos servicios, pues bueno, uno de los primeros servicios que surge pues es el telégrafo, ¿no? Y de ahí pues surge la necesidad de comenzar a regularlo, ¿no? Pero no se tenía claro cómo se iba a realizar esta regulación. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos se adoptó un modelo en el cual pues existía una libre competencia, ¿no? Y en cambio en otros estados como la Unión Europea o incluso en México, pues adoptó un enfoque mucho más conservador en el cual estos servicios estaban caracterizados por ser dominados por el Estado, es decir, una actividad estratégica del Estado.
Sin embargo, en la década de los 90 pues, se produjo un fenómeno de liberalización económica, específicamente en el sector, porque los distintos países, en particular en Europa, pues se dieron cuenta de que los servicios de telecomunicaciones con los que contaban pues no eran eficientes, ¿no? Y en buena medida, al realizar un estudio sobre esta situación, se percataron que esto se debía a la competencia, ¿no? A que no había competencia en el sector. Y entonces se decidió pues abrir, ¿no? Abrir la competencia en este sector, y por eso se habla de una liberalización de telecomunicaciones, incluso en este sentido en la Organización Mundial de Comercio, ¿no? También se empezó a gestar, ¿no? La propia cohesión de acuerdos en esta materia, y fue así como surgió la necesidad que, si bien en Estados Unidos ya desde 1934 se creó la Federal Communications Commission como un órgano regulador independiente, en otros estados pues empezaron a crear órganos reguladores. ¿Y esto por qué? Porque se dieron cuenta los países de que, de que son servicios, ¿no? Sumamente relevantes para la sociedad, y que debían de tener un control, ¿no? sobre estas actividades para que esto se prestaran en sí en un contexto de competencia efectiva, es decir, que hubiera varios oferentes y que los usuarios o los consumidores pues, tuvieran la mejor calidad de servicios y, por supuesto, precios accesibles y competitivos, ¿no? Entonces, en este sentido, pues, la regulación en el sector de telecomunicaciones, pues dado que se trata de un servicio público de interés general y tomando en cuenta que lo que se pretende es, en primer lugar, por supuesto, proteger a los usuarios de estos servicios y que se cuenten con tarifas accesibles, controladas, pero también propiciar la inversión económica en estos sectores, a la par de que se genera certidumbre de las inversiones extranjeras, pues lo ideal es que exista un órgano regulador que sea independiente, autónomo y con plena capacidad técnica de gestión y para la toma de sus decisiones, ¿no? Entonces, considero que en este sentido, pues adoptar un órgano regulador, como sea el Instituto Federal de Telecomunicaciones, es una opción adecuada, puesto que permite que exista una certeza jurídica para, como te decía, los usuarios de estos servicios, las empresas que desean invertir, los sujetos regulados, y que este órgano especializado, porque las telecomunicaciones pues son un servicio altamente técnico, pues que sea un órgano especializado, que el que conozca sobre estas solicitudes a través de conocimientos sumamente sofisticados y que pueda tomar las mejores decisiones para la promoción de la competencia y para que estos servicios se presten también en un clima de convergencia, ¿no? Puesto que la convergencia va a permitir que las personas tengan mayores servicios que antes estaban únicamente facilitados a través de un solo servicio, ¿no? Hoy en día podemos hablar de servicios de triple play, cuádruple play o quíntuple play, gracias a esta convergencia, ¿no? Entonces, en este sentido, la regulación que se emite, pues lo que tiende es a garantizar, ¿no? Que estos servicios se presten en esas condiciones, y pues contar con un órgano regulador independiente lo que permite no solamente es garantizar esta competencia efectiva, sino también que pues tengamos una certeza sobre la protección, ¿no? De los derechos, ¿no? ¿No? Como te decía, las personas inversionistas, y que en el largo plazo pues las personas puedan tener mejores servicios, ¿no? Y pues bueno, prácticamente sí considero que el papel del órgano regulador es fundamental, y estos derechos deben de estar en el conocimiento de porque son sumamente especializados, pero eso no implica que no deba de existir coadyuvancia con otros órganos, ¿no? Tanto del Estado como también organizaciones gubernamentales que pueden ayudar a este órgano pues a tomar mejores decisiones y a saber cuáles son las tendencias internacionales, o incluso aprender, ¿no? Puesto que estamos hablando de tecnología, los servicios cambian constantemente, el aprendizaje que tengan estos órganos y los sujetos regulados de manera conjunta es fundamental. Entonces, creo que si bien la regulación ordena, ¿no? Tanto de forma constitucional como de forma legal, que exista un órgano regulador como el IFT, sí debe haber una colaboración con la sociedad y, por supuesto, con la industria,
que es la industria al final del día quien trae la innovación y quien tiene directamente las propuestas, ¿no?, tecnológicas para la mejora de estos servicios. Entonces, en la medida en la que el órgano regulador colabore con la industria, pues podrá proteger de una manera más efectiva y mucho más amplia estos derechos para cada una. O sea, es indudable que las TIC juegan un papel fundamental para la garantía de los derechos fundamentales y en particular hablando de poblaciones vulnerables como son las personas adultas mayores, por supuesto que tienen ese potencial, ¿no?, de lograr una mayor garantía de estos derechos, en primer lugar tomando en cuenta, como decíamos, el acceso a información de calidad, ¿no?, que pueden tener las personas. Y si se hace una comparación de las personas que pues tienen acceso a Internet, pues vamos a ver que podrán tener una mejor toma de decisiones en su vida, ¿no? Como decíamos, para pues conocer qué servicios públicos, ¿no?, existen y con cuáles pues ellos pueden ser solicitantes, ¿no?, en el ámbito de la salud o incluso servicios públicos en su comunidad, ¿no? Creo que en esta parte las TIC juegan un papel primordial, tomando en cuenta también, por ejemplo, las campañas, ¿no?, de los gobiernos de digitalizar los servicios. El uso de las TIC, por supuesto que para las personas mayores tiene un gran beneficio, puesto que implicaría que estas personas a lo mejor no se desplacen y que desde la comodidad de su hogar puedan llevar a cabo un trámite que es fundamental, el que antes se llevaba de manera presencial. También tomando en cuenta que la utilización de los servicios financieros a través del Internet y el conocimiento de estos mecanismos, pues puede llevar a tener un mejor control sobre los recursos económicos, ¿no? Y, por ejemplo, podemos hacer uso, ¿no?, de determinadas aplicaciones que permiten llevar un control de gastos, un control del ahorro, ¿no? Tratándose de las personas adultas mayores, pues por supuesto que esto les puede ayudar a llevar una mejor planificación de vida y una mejor gestión de los recursos. Y también tomando en cuenta el propio, como decíamos, acceso a la cultura, ¿no? En actividades de ocio, las personas adultas mayores también pueden tener conocimiento, ¿no?, de qué actividades se organizan en su municipio o en el estado y de qué beneficios ellos son acreedores, ¿no? Entonces, creo que sí, las telecomunicaciones juegan un papel fundamental para que las personas puedan tener una mejor calidad de vida y tratándose de personas adultas mayores, tomar mejores decisiones de su vida y, por supuesto, a su vez, conocer otros servicios, ¿no?, tanto públicos como privados, oferentes de servicios y en sí llevar una mejor toma de decisiones en la vida que les permita vivir de manera más plena y más cómoda. En primer lugar, obviamente, hablamos del acceso, ¿no?, a los servicios, ¿no? En primer lugar, para que las personas puedan ejercer este derecho, pues necesitamos hacer generalizado, ¿no?, el uso de estos servicios para ellas. Por supuesto, la alfabetización digital, es decir, no basta con proveer un servicio, sino también educar a las personas para que puedan conocer cómo funcionan estos servicios, cómo funcionan los sistemas operativos, qué aplicaciones existen y también, ¿no?, conocer qué derechos pueden tener en caso de que sufran alguna afectación a sus derechos humanos, ¿no?, como la privacidad o derechos patrimoniales. Y, por supuesto, el tema, ¿no?, como decíamos, ¿no?, de la propia calidad de los servicios, pues puede ser un componente que representa un reto fundamental para que estos se presten en igualdad de circunstancias, ¿no?, en cualquier parte del país y también para que las personas pues puedan tener distintas posibilidades de elegir un proveedor u otro, ¿no? Sin duda alguna, las TIC constituyen una herramienta útil para el ejercicio del derecho. Vamos a separar esto en dos conceptos. En cuanto a esta herramienta útil, el avance de las TIC no solo se ha desarrollado cada vez más ampliamente y constantemente en nuestro país, sino esto lo vemos prácticamente todos los días en nuestra práctica profesional.
los trámites en línea, el trabajo remoto, la eficiencia de procesos, la creación de smart contracts, el empleo de data room, e-room, almacenamiento de información en la nube, entre otros, son claro ejemplo de esta herramienta y de la utilidad que nos genera en el derecho. También podemos señalar el empleo de plataformas tecnológicas, particularmente tratándose de la sustanciación de procedimientos administrativos y judiciales mediante tramitaciones en línea, mediante empleo de firma electrónica. Y esto, pues sin duda, redunda también en aspectos tales como movilidad, eficiencia en tiempos, eficiencia en los propios procesos. A su vez, también como una herramienta útil, nos permiten las TIC acceso a información jurídica de manera constante, el empleo de plataformas tecnológicas, el uso de la inteligencia artificial. Podemos ver aquí el caso de procedimientos de debida diligencia, de investigación, de antecedentes, particularmente en la práctica también profesional de los abogados, la facturación de honorarios y la transparencia de estos con los clientes, y algunos otros avances más recientes, como el ejemplo de los Contract Life Cycle Management, que permiten la gestión o la celebración de un contrato, haciendo a un lado precisamente todos estos procesos que a veces se detienen o que a veces son muy complejos porque involucran a muchas partes. En segundo momento, la segunda parte de la pregunta, en cuanto a si las TIC constituyen una herramienta útil para garantizar los derechos humanos, pues sin duda, al formar parte de nuestra vida cotidiana y al mejorarse el acceso que tenemos a la información y la comunicación en tiempo real, esto ya implica un reconocimiento per se de uno de nuestros derechos humanos. ¿Por qué? Porque impulsan la libertad de expresión. Se propicia el uso de nuevas herramientas que permiten no solo documentar, sino también denunciar violaciones a los derechos humanos. Adicionalmente, y antes de partir a señalar algunos puntos de la utilidad que tienen las TIC en la promoción y garantía de los derechos humanos, es importante reconocer que conforme a los tratados internacionales que tiene México celebrados, pues los estados como México tiene la obligación de establecer un marco normativo adecuado en materia de protección de datos, en materia de privacidad. Y esto pues ya también implica un reconocimiento, la promoción y garantía del derecho a la intimidad. Para esto deben de estar plenamente definidos alcances y límites de la actuación de los gobiernos, también de particulares. Esto nos lleva también a la promoción de los derechos fundamentales de seguridad jurídica, de la protección de datos, y esto fortalece como sistema jurídico, como Estado de Derecho, la cultura de la legalidad. Adicionalmente, también es importante señalar que estos derechos humanos se ven garantizados en la medida en que se garantice el acceso a más personas e información, se reducen costos de acceso a la justicia. Esto es una consecuencia que se deriva de este reconocimiento y de esta utilidad. También se nos permite tener acceso a información de empresas e instituciones, información que muchas veces es importante para la toma de decisiones. Nos permite conocer la cultura que permea empresas e instituciones, y de esta manera se fomenta la libre autodeterminación. También en otras materias nos permite conocer el impacto que tienen empresas e instituciones en cuestiones laborales, financieras, de cumplimiento normativo, inclusive de huella de carbono, entre otras. Y pues bueno, qué mejor forma de fomentar y promover, garantizando los derechos humanos, que el tener acceso inmediato a campañas de sensibilización, de comunicación, de difusión en cuanto al respeto a los derechos humanos. En mi opinión, todo esto garantiza evidentemente la seguridad jurídica, la legalidad y el debido proceso.
Sí, el modelo de Estonia ha sido un modelo ejemplar en cuanto a su rapidez para la adopción de la tecnología blockchain, la tecnología que soporta ¿no? las criptomonedas, sobre todo el Bitcoin, en el establecimiento del gobierno electrónico. Y ha sido un modelo ejemplar en cuanto a la rapidez y en cuanto a la precisión y a la intensidad. Y como decías, ¿no? El 99% de los trámites en el 2018 se hacían por medios electrónicos basado en esta tecnología blockchain, porque al final esta tecnología de bloques, de cadena de bloques, lo que busca es una trazabilidad de la información, y, o sea, que tú puedas asignarle responsabilidad e identificación y autenticación. Entonces, al final, si uno piensa en un registro de propiedad, por ejemplo, un registro mercantil, eso es lo que es trazabilidad, ¿no? Y al final, casi todas las relaciones con la administración tienen que ver, bueno, no sé, casi todas, pero parten de eso, de un registro, una trazabilidad, de saber quién eres, desde el registro de identidad, ¿no? Entonces, sí, sin duda, es un ejemplo a seguir. Dices, hay riesgos, claro que hay riesgos, los obvios que todo el mundo te va a decir, ¿no? De medidas de seguridad y demás, pero esos existen también en el mundo medio electrónico que tenemos ahora, ¿no? Por ejemplo, mencionabas que casi todos los trámites, menos por ejemplo lo de casarse, ¿no? Y digo, yo sé, porque además en las normas aún más antiguas, ¿no? De sociedad de información, como una directiva ya antigua de los 90, también excluían la parte de derecho familiar, ¿no? Pero ojo, pero antes también uno se podía casar por poderes, ¿no? O sea, uno se casaba, ¿no? Estaba la novia en México ¿no? Y el novio en Perú, y se casaba por poderes con el hermano así. Pues, o sea, está bien que se excluya, se ha excluido como un poco, pero en realidad, evidentemente, yo no vería por qué. No puedes, porque al final un matrimonio es un acto, ¿no? Un contrato o una institución, según como quiera cada quien, o las dos cosas, ¿no? de consentimiento entre las partes, con lo cual, ¿por qué no vas a poder consentimiento por medios electrónicos? Porque vuelvo a decir, lo importante es la simultaneidad, y entonces pues, tú estás en un lugar, yo estoy en otra, y en otro, y además esto tiene muchos efectos a nivel familiar, evidentemente después, porque uno no se casa solo por, ¿no? O sea, puede ser el motivo de que me quiero casar y no estar más soltera y el amor y demás, pero también es porque tiene efectos de tipo familiares o de, ¿no? O de obtención de nacionalidad o de herencias, o de, ¿no? Aparte de que te quedas casado, o sea, pensando en un casamiento lícito, ¿no? Entonces, sí, Estonia adoptó esa tecnología de blockchain, de cadena de bloques, porque si uno piensa, te digo, siempre la unimos a Bitcoin, pero donde tiene una gran potencialidad, y el ejemplo es Estonia, es en la administración pública y en las empresas. Toda esta cadena de bloques de trazabilidad, de gestión distribuida, que es al final una cadena de bloques es como una mega hoja Excel en que vamos viendo todos los pasos de quién le da la siguiente aprobación, esa trazabilidad. Por ejemplo, en temas de gestión de contratos en empresas es, espectacular, ¿no? Porque al final es eso, dejar huella de toda la parte registral, por ejemplo. O sea, evidentemente hay muchas profesiones que no les va a gustar la idea o que van a decir que no y demás, pero al final del día el registro público, que además en nuestro país está muy, el registro público de la propiedad está muy, y también por supuesto, el RENAPO y demás, pero está muy, o sea, todavía le falta mucha información, ¿no? Y luego lo que pasa es que tú vendes tu casa y tienes, ¿no? Pero no tienes los papeles, no tienes la escritura, te la dejó tu mamá, no la habías, ¿no? Y entonces, bueno, de esta manera, o alguien perdió, ¿no? O nunca la llevó al notario, o no te quedaste con él, ¿no? La copia, y esto es lo que, esta garantía ¿no? de la propiedad, de la trazabilidad, es lo que se ha visto en Estonia, que es un éxito absoluto, que ahorra costes, evidentemente el empuje primero, y además, bueno, no vamos a comparar el ejemplo, el tamaño de Estonia con el tamaño de México, pero ojo, se podría hacer, ¿no? De a poco, ¿no? Aunque siempre lo que mencionamos siempre valen. Uno de los grandes problemas en México es que para que haya una administración pública electrónica tiene que haber un ciudadano electrónico, ¿no? Y como en México no tenemos una identidad ¿no? No tenemos un documento nacional de identidad, se nos debe este derecho a la identidad, ¿no? Tenemos mucha población que no está identificada y que no tiene su registro, pues el problema es que por mucho que le metamos desde la administración pública electrónica, si acabas teniendo un ciudadano físico, pues nunca puedes tener una administración pública electrónica completa, ¿no?
Y entonces uno piensa siempre como en pagar impuestos y tal, pero hay multitud de trámites. Por ejemplo, pensemos en, alguna vez vi cosas con Senasica, ¿no? De derecho agrario, ¿no? Imagínate la cantidad de trámites que tienen que venir a hacer a Ciudad de México desde, ¿no? Que podrían ahorrarse, ¿no? Y luego vienen y falta el papel de no sé qué, y luego vienen, y eso que se ha hecho muchas cosas que la gente no las acaba dando tanta importancia, pero que hacen gran parte del trámite primero electrónico para garantizar que cuando vienes a Ciudad de México ya no te falta ningún papel. Y eso es un gran avance, porque antes tenías que volver 800 veces y tal y cual, ¿no? Pero te digo, siempre se queda una parte en la que no llegamos a hacer todo cerrar el círculo virtuoso de hacerlo por medios electrónicos, porque no tenemos un ciudadano electrónico del otro lado. Claro. Igual en salud, igual en educación. O sea, imagínate estar, si hubiéramos podido gestionar la pandemia por medios electrónicos, ¿no? Imagínate la justicia por medios electrónicos. O sea, el rezago que vamos a tener ahora en los tribunales, ¿no? A causa de la pandemia, si hubiéramos tenido, porque cuando hablas de 99% en Estonia, estás hablando también de poder judicial, ¿no? El expediente electrónico de verdad, ¿no? Y vamos dando, yo sé que el tamaño, de nuevo volvemos a decir que no es comparable, pero también tenemos un rezago muy importante y damos muchos avances, damos 10 pasos para adelante, ¿no? O 2 para adelante y 10 para detrás, ¿no? Entonces ese es el problema, ¿no? Sí, a las dos cosas. O sea, claro que tiene riesgos, sobre todo los riesgos de la seguridad, ¿no? Pero la seguridad de información, pero es lo mismo que decir que en realidad tiene más riesgos el tratamiento de información física, porque todo el mundo pensamos que el tratamiento de información tecnológica pues sí tiene los riesgos de que haya hackers y demás que quieran llevárselo, pero lo que acaba pasando con la información física, con el almacenamiento de archivos físicos, es que se acaban almacenando las peores condiciones, ¿no? En sótanos que se inundan, en sótanos que se queman, en terremotos, en un montón de desastres naturales, ¿no? Ratas. Entonces, de verdad, la gestión de los archivos en físico, la gestión documental de los archivos en físico, plantea unos retos monumentales, que son muchos mayores y además incluso insalvables en ese sentido, ¿no? Porque ¿qué tanto vas a poder tener unos archivos en cualquier lugar que tengan unas condiciones de humedad, frío, ¿no? Gestión del tratamiento de información adecuada, ¿no? Un archivo ¿no? Gestionado como se debe, ¿no? La verdad es que el tratamiento de ese archivo electrónico, de ese documento electrónico es mucho más fácil y uno dice, es que te puede hackear. Sí, es que a lo mejor hay más gente que quiera. Sí, pero primero, lo que te ahorras en la gestión del coste, no solo de la gestión de espacios y demás, sino en la gestión de encontrar un documento, ¿sabes? O en la vida de ese documento, pues méteselo a tecnologías a seguridad, ¿no? A seguridad y bueno, pues sí, pues siempre, claro que hay riesgos, pero te digo, es que el otro no está exento de riesgos. Es más, los robos hormiga o los robos por negligencia que ocurren en todos los archivos físicos que ni siquiera nos damos cuenta, son incluso menos detectables, pero no quiere decir que no ocurran. O sea, a lo mejor evidentemente puede ocurrir un gran desastre ¿no? Pero bueno, pues ahí hay que estar a la vanguardia en cuanto a medidas de seguridad y poner sobre todo, saber qué estás guardando, ¿no? Qué tipo de datos estás guardando, qué tipo de información estás guardando, ¿no? Entonces sí, yo creo que y de nuevo volvemos al principio de la conversación, lo que ha sido toda la conversación, es que no hay, es como cuando hacía muchos años, ¿no? 25 o 30 años te decían, es que es necesario tener un sitio web en internet. Bueno, es necesario tener un correo electrónico. Es que hoy en día ya o sea, no utilizamos el teléfono para llamar, vaya, ya nadie habla por teléfono, ¿no? O sea, todo el mundo se comunica por otros medios. Entonces, esto es obvio que, y la pandemia en eso ha acelerado el que los que no queríamos, por ejemplo, no nos habríamos planteado esta conversación por Zoom antes de la pandemia, ¿no? Te habrías tenido que ir dirigiendo con cada uno de nosotros o que cada uno de nosotros hubiéramos ido a tus oficinas ahí en el observatorio, ¿no? Y entonces hubiera sido mucho más complicado y esto no se habría visto. Y lo vemos aquí, pero lo vemos en los informativos, ¿no? En los noticieros de la CNN, de todas partes, que ya la gente entiende que puedes tener el talento a distancia y comunicarte de otra manera, ¿no? Y que no sientes que es raro o que le estás faltando a la formalidad del momento, ¿no? Me acuerdo que cuando hace muchos años presentaba mi tesis doctoral,
ponía el ejemplo del ágora, ¿no? Del ágora griega, ¿no? En el que la democracia pública participativa, ¿no? Mutatis mutandi, absolutamente, ¿no? Pero ahora se podía ver reflejada, por ejemplo, en sistemas de voto electrónico, con todas sus garantías, pero en el que yo pueda de verdad participar en las decisiones de mi comunidad, no en las grandes elecciones, no en las grandes, esas también si se quieren, pero y de mi comunidad a todos los niveles. Entonces, claro que estas tecnologías están hechas para acercar. Evidentemente, podemos caer en los temas en los que ya se ha hablado de deshumanización de las personas, ¿no? O que no sepamos distinguir cuál es nuestro entorno digital y cuál es nuestro entorno real, pero la verdad es que, de nuevo, si ponemos el ejemplo de la pandemia, yo creo que lo ha hecho mucho más sobrellevable el hecho de que tuviéramos esta ventana al mundo por medio de las tecnologías. Evidentemente, claro que vamos a salir, o hemos salido a la pandemia con muchas carencias que se van a ir viendo después y con muchos problemas, ¿no? Y con muchas consecuencias, si quieres, sociales y mentales y demás, pero yo creo que el daño hubiera sido muchísimo más atroz de no haber tenido, sobre todo los niños, los adolescentes, ¿no? Esta ventana al mundo de conexión, ni siquiera, iba a decir cuasi real, pero en realidad es real. O sea, yo ahora mismo estoy conectando contigo de manera real, ¿no? Evidentemente es mejor si estuviéramos tomando un café sí, siempre lo mejora un poco, pero hay veces que incluso la distancia de que tú puedas estar en tu entorno te da la tranquilidad para poder tener esta llamada en cualquier momento y que yo no pueda estar, o tú no estás pensando, ay, necesito 3 horas para ir a hablar con Isabel, ¿no? Entonces, sí, sin duda yo creo que acerca a las personas, y sobre todo lo que sin duda creo, es que el no uso de ellas las aleja. Es decir, que la gente que no esté acostumbrado a ver a las tecnologías de información ¿no? En cierto grado, evidentemente yo no tengo la misma familiaridad que mi hijo, ¿no? Pero con cierto grado de familiaridad, las aleja de las personas y del mundo real. Es decir, esta brecha de la que hablábamos, Valen, eso sí, si no tienes, que es justo eso, ¿no? Si no tienes un acceso real al uso de estas herramientas, si te aleja del mundo y de las personas y de tus posibilidades de crecimiento de una manera además irremediable, yo te diría, e irreversible. Evidentemente todo puede ser irreversible, todo puede ser reversible menos la muerte, ¿no? Pero sí el impacto es importante, ¿no? Y de verdad que el ejemplo en educación, en salud, o sea, imagínate todas estas poblaciones en las que no es posible que acceda un médico porque pues no hay médicos que quieran ir tan lejos, tal, pero una cantidad se eliminarían muchísimas muertes y enfermedades por medio de la telemedicina. Es decir, alguien que pudiera decirte, a ver, mándame un escáner de tu pie y te digo si tienes que hacer esto con la espina que te has clavado o si te vienes corriendo al hospital, ¿no? Para que no se te... O en partos, o ¿no? en atención a mujeres, o en atención a niños recién nacidos, o ¿no? En el que alguien te pueda hacer una valoración por telemedicina. Las grandes áreas son telemedicina, telesalud, teletrabajo y en general sociedad de información. Pero esas grandes áreas que se dieron hace muchísimo, hace como 30 años en un informe importante, en un white paper, se ha visto claramente en la pandemia. Vuelvo a insistir, pero es que se ha visto claramente, ¿no? Telemedicina, teleeducación, teletrabajo, ¿no? Y en general sociedad de información. Y esas áreas son claves para el desarrollo integral de una persona, ¿no? Estonia es un referente así te digo, tanto por la intensidad, la intensidad en cuanto al 99%, del 99% que decías, ¿no? Como a la tecnología disruptiva que embebieron, que pusieron, que utilizaron blockchain para todo, o sea, como que lo hicieron de golpe, ¿no? Vaya, no digo en todo porque no conozco, pero sí en el mayor porcentaje de sus casos, ¿no? Y lo hicieron todo a la vez, ¿no? Y pusieron esta parte de ojo, cuando tú me hablas de un peligro, el peligro yo más grande que veo es esta parte evidentemente, del gran hermano, ¿no? Es decir, que si el Estado tiene todo hecho por medios electrónicos, y el Estado, evidentemente, porque estamos hablando de administración pública, ¿no? Pues al final el ciudadano es absolutamente encontrable, seguible y paralizable, ¿no? Pero entonces, como el caso de Estonia, a nivel masivo, no. Se ha ido viendo varios ejemplos de adopción y tampoco a nivel masivo de adopción de blockchain, porque lo que pasó es que adoptaron, o sea, lo que ellos hicieron es
bueno, vamos a ir por poner la administración pública electrónica total y además basado en tecnología de cadena de bloques, ¿no? Entonces, eso ha sido un referente muy a nivel internacional muy diferente, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa en otros países? Que la adopción de tecnologías ha ido más escalonada, entonces tienen como diferencias, ¿no? A lo mejor en la administración pública, en alguno están tomando una iniciativa de blockchain, pero antes habían tomado una iniciativa, por ejemplo, ¿no? De prestadores de servicios de certificación de firma electrónica, que entonces eso había dado paso al expediente clínico, que había, ¿sabes? Pero no, la diferencial de Estonia es la adopción en el momento, todo de una vez, evidentemente vuelvo a decir, ¿no? El tamaño y lo que quieras, pero aún así es admirable, ¿no? Porque al final es un país. No sé el tamaño de Estonia ni sus habitantes, la verdad no me he puesto a mirarlo, pero es como si dijéramos, no quiero dar ejemplos porque luego en México somos gigantes, ¿no? Pero en un estado de un país, ¿no? Que dijeras, oye, todo el estado lo hice de manera electrónica, pues es algo admirable, ¿no?